Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de moléculas. Los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas que se definen por una propiedad. Ojo, los lípidos los vamos a definir por una propiedad. El lípido es, los lípidos son solubles en solvente polar, lo dije mal, son solubles en un solvente apolar, y son insolubles en un solvente polar. Entonces, cuando una sustancia es un lípido, es soluble, se disuelve en un solvente apolar, y es insoluble, no se disuelve en un solvente, en este caso, polar. ¿Ya? Ejemplo, los lípidos, por ejemplo, en agua, solvente polar, no se disuelven. Los lípidos en un solvente polar, por ejemplo, como cloroformo, por ejemplo, como hexano, como una benzina, un hidrocarburo, sí se disuelven. Los lípidos los vamos a dividir en 4 grandes grupos. Los vamos a dividir en 4 grupos. Los ácidos grasos, los lípidos complejos, los glicéridos, los lípidos no glicéridos. Lo vamos a dividir en 4. Ácidos grasos, lípidos complejos, glicéridos o lípidos que contienen glicerol. No glicéridos, lípidos que no contienen glicerol. Los ácidos grasos a su vez se dividen en saturados e insaturados. Los complejos, aquellos lípidos que están compuestos por una parte que es un lípido más otra parte que no es lípido, lipoproteínas, glicolípidos. Las lipoproteínas, una parte es lipídica y una parte es proteica. Un glicolípido, una parte es lípido, la otra parte es azúcar. Los glicéridos, lípidos que contienen glicerol. Los glicéridos, lípidos que contienen glicerol. Tengo los neutros o triglicéridos, grasas neutras o triglicéridos, y los fosfoglicéridos. Y los lípidos que no contienen glicerol, esfingolípidos, esteroles, ceras, terpenos. Lípidos que no contienen glicerol. Ya, vamos por los primeros. Los ácidos grasos. Ácido graso. Larga cadena hidrocarbonatada lineal, que en uno de sus extremos tiene un grupo carboxilo. Recuerden, un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos son lo que uno denomina la cabeza polar. Esta cabeza es hidrofílica, significa que esta parte interacciona con agua. Y la cadena hidrocarbonatada, todo lo que es la cadena compuesta por carbonos e hidrógenos, es lo que uno llama cola apolar. La cola apolar o hidrofóbica. La función de un ácido graso es netamente ser una fuente de energía. Los ácidos grasos son fuente de energía. Los ácidos grasos se dividen en 2, saturados e insaturados. Saturado, aquel ácido graso que en su cadena no mantiene insaturaciones o dobles enlaces o triples enlaces. El saturado en su cadena solamente contiene enlaces simples. Saturado solo con enlaces simples. El insaturado es aquel que en su cadena sí mantiene insaturaciones. Una insaturación generalmente es un enlace doble. Ejemplo, los ácidos grasos saturados, por ejemplo, la nomenclatura 16,0. 16,0 significa 16 átomos de carbono, 0 doble enlace. 16,0, 16 átomos de carbono, 0 doble enlace. Ejemplo, el ácido palmítico. El ácido palmítico, CH3, CH2 por 14, COH. Si ustedes se fijan, hay 14 CH2, un CH3 y un carbono del grupo carboxilo. Ahí me suman 16. Metilo, un carbono. CH2, 14 carbonos. El carboxilo, 16 carbonos. Ácido palmítico. Ácido esteárico, CH3, CH2 por 16 y grupo carboxilo. Un carbono,
del carboxilo, 16 del CH2, 1 del CH3. Y ahí tengo 18 carbonos en total. Los insaturados, por ejemplo, el 18,2, el 18 significa 18 carbonos, 2 dobles enlaces. El 18,3, 18 carbonos, 3 dobles enlaces. Con 2 dobles enlaces, ácido linoleico. Con 3 dobles enlaces, ácido linolénico. La posición de cada doble enlace es constante. Yo debo conocer cuál es la posición de los dobles enlaces. Por ejemplo, acá puedo tener el 18,2, que es delta 9,12, y el 18,3, que es 9,12,15. ¿Ya? El 2 es 9 y 12, y el 3, 9, 12 y 15. ¿De dónde cuento? Del ácido carboxílico. El ácido carboxílico es el 1. Fíjense, carbonilo, 1. 7CH2, 1 más 7, 8. Primer doble enlace entre el 9 y el 10. Ahí está mi primer doble enlace, en el carbono 9. 10, 11, 12, segundo doble enlace entre el 12 y el 13. Este es el delta 9, 12. El de abajo, 9, 12 y 15. Carbono 9, carbono 12 y al último carbono 15. Los ácidos grasos tienen dos nomenclaturas. Tienen la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura omega. La nomenclatura IUPAC es contando el carbono 1 desde el carboxilo. Entonces, el carboxilo es el 1 y al otro extremo enumero el número de carbono. Por ejemplo, acá tengo el 18,2. El 18,2, que era el ácido linolénico. Ácido linolénico, 18,2. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, primer doble enlace. 9, 10, 11, 12. 9 y 12, los dos dobles enlaces. La otra nomenclatura es omega. En la omega parto del extremo opuesto. Nomenclatura omega, extremo opuesto. El extremo opuesto sería el metilo, CH3. CH3 carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ácido graso tiene un doble enlace en el carbono 6 de acuerdo a la nomenclatura omega. Por ende, donde aparezca el primer doble enlace, la nomenclatura omega solo considera ese enlace doble. Por ejemplo, si conté acá y me dio en el 6, esta nomenclatura es 18,2, pertenece a la familia de los omega 6. El omega 6 es la posición del primer doble enlace. Los otros dobles enlaces no me importan. Solo me importa el primero, contando desde el primer carbono del extremo opuesto al carboxilo. Ojo, que la nomenclatura omega los va a encerrar en tres opciones: omega 3, 6 o 9. En la nomenclatura omega voy a tener tres posibilidades: omega 3, omega 6 o también el omega 9. El 18,2 pertenece a la familia omega 6. Abajo tengo el ácido ecosanopentanoico. El ecosanopentanoico tiene en total 20 carbonos y si ustedes cuentan tiene doble enlace en el 5, 8, 11, 14 y 17. 5, 8, 11, 14, 17. Por ende es delta 5, 8, 11, 14, 20. Si yo lo cuento del otro extremo, mi carbono 20 va a ser el carbono 1. Carbono 1, 2, 3. Primer carbono en el carbono 3. Por ende, pertenece a la familia de los omega 3. Y el resto de los carbonos no lo tomo en cuenta. ¿Ya? Entonces, la nomenclatura omega hace referencia a la posición del primer doble enlace. Nomenclatura omega, posición del primer doble enlace. Acá hay una tablita de resumen donde tengo ácidos grasos, ¿ya? Tengo los ácidos grasos, primero tengo los que tienen un 0, que son ácidos grasos saturados, y después tengo el 16,1, 18,1, 18,2, 18,3 y el 20,4, ¿ya? En donde tengo con el delta, el triangulito significa delta, carbono 9, 9 y 12, 9, 12 y 15, y al final 5, 8, 11, 14, ¿ya? Tengo la estructura química y el nombre sistémico y el nombre común. Generalmente el nombre común es desde donde se extrae. El ácido graso, ¿ya? Tiene una fuente que puede ser de origen vegetal o también de origen animal y normalmente está asociado a esa fuente, a esa primera fuente, está asociado el nombre del ácido graso. Por ejemplo, el ácido esteárico, el 18,0, viene de
de la palabra griega ster, que significa grasa, grasa fuerte. El ácido 12,0, que es el ácido láurico, viene de laurus, que sería la planta laurel, de donde se extrae el aceite. Y así sucesivamente. Bueno, características de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, ya dijimos que habían de dos tipos, saturados e insaturados. El saturado, normalmente su cadena hidrocarbonatada es lineal, y en cambio el insaturado, su cadena carbonatada tiene un quiebre. En el insaturado, la cadena carbonatada va a tener un quiebre, donde está justamente la insaturación o el doble enlace. Todas las propiedades físicas varían con el grado de insaturación. Por ejemplo, propiedades físicas, punto de fusión, fluidez, solubilidad. El punto de fusión, recuerden que es temperatura a la cual hay un cambio de estado. Fusión, temperatura a la cual hay un cambio de estado, de sólido a líquido. Cuando algo se funde, pasa de sólido a líquido. Entonces, el punto de fusión aumenta mientras haya un aumento en la masa molecular. El punto de fusión y la masa molecular son directamente proporcionales. Punto de fusión y masa molecular directamente proporcionales. A medida que la masa aumenta, aumenta el punto de fusión. Pero el punto de fusión disminuye con el grado de insaturación. Entre más insaturaciones, más bajo el punto de fusión. Entre más insaturado, más bajo el punto de fusión. ¿Ya? La fluidez de un ácido graso, qué tan fluido o tan rígido es, también depende del grado de insaturación. El que es más saturado es más rígido. Entre más saturado, más rígido, menos fluido. Entre más saturado, más rígido, menos fluido. Entre más insaturado, menos rígido, más fluido. Entonces, la fluidez aumenta con el grado de insaturación. Entre más insaturado, en este caso, mayor fluidez va a tener. La solubilidad también depende de la masa y de las insaturaciones. Entre el ácido graso, mayor masa o mayor tamaño tenga, entre más grande el ácido graso o mayor tamaño tenga, la solubilidad en agua disminuye. Entre más graso el ácido graso, entre más grande, entre mayor masa tenga el ácido graso, menor es la solubilidad en agua. Por el contrario, entre más insaturado, mayor es la solubilidad en agua. Ácidos grasos saturados, menos soluble en agua. Ácidos grasos insaturados, más soluble. Y el que tenga más insaturaciones, más soluble en agua será. Esas son las propiedades que varían con el grado de solubilidad. De ahí pasamos a los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos pertenecen a la familia de los lípidos que contienen glicerol. Triacilglicéridos, lípidos que contienen glicerol. Los triacilglicéridos también se llaman grasas neutras o triglicéridos. Triacilglicéridos, grasas neutras o triglicéridos. Son sustancias no polares, en principio insolubles en agua, que están compuestas por un glicerol. Es un glicerol que tiene 3 colas de ácido graso. Es un glicerol que ha unido 3 colas de ácido graso. Hay de tipo simples, en donde el ácido graso se repite, y hay de tipo mixtos, en donde tengo ácidos grasos que son diferentes. La función de los triglicéridos es una función netamente de ser reserva de energía. El triglicérido es la manera como el cuerpo almacena ácidos grasos. ¿Dónde se almacenan los triglicéridos? Generalmente como lípido de reserva. Su función es netamente de reserva, ¿ya? Los triglicéridos varían de acuerdo al organismo. Normalmente en los vegetales
los aceites de origen vegetal, son más ricos en ácidos grasos insaturados. Por ende, son más ricos en triglicéridos insaturados. El ácido graso insaturado está mayormente presente en reino vegetal. Por ende, los lípidos o los triglicéridos vegetales son más ricos en ácidos grasos o triglicéridos insaturados. En cambio, en el reino animal hay una mayor proporción de ácidos grasos saturados. ¿Ya? En el reino animal hay una mayor proporción de ácidos grasos saturados, por ende los triglicéridos animales son más saturados que insaturados. Tercer grupo, glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos también pertenecen a la clase de lípidos que contienen glicerol. También son lípidos que contienen glicerol. Los glicerofosfolípidos derivan de una molécula llamada ácido fosfatídico. Todo glicerofosfolípido proviene de los ácidos fosfatídicos. A la izquierda tengo el ácido fosfatídico, en donde tengo un CH2O COR, que sería un CH2 unido con un ácido graso, un CH unido también con un ácido graso, y un CH2 unido con un fosfato. Esta molécula se llama ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico tiene dos colas. Las colas son ácidos grasos. Un fosfolípido, al estar compuesto por un ácido fosfatídico, el ácido fosfatídico tiene dos colas de ácido graso. Además, el grupo fosfato puede unir lo que se denomina como un grupo X. El fosfato de la estructura del ácido fosfatídico puede unir un grupo X. Ese grupo X le da la característica a cada tipo de fosfolípido. La estructura general de un glicerofosfolípido se divide en una cabeza polar hidrofílica, que estaría compuesto por el glicerol, el fosfato y el grupo X, glicerol, fosfato y grupo X, y una cola y colas apolares. Las colas apolares serían los ácidos grasos. Las colas apolares son dos colas de ácido graso. Las colas apolares son hidrofóbicas. Los fosfolípidos se diferencian entre sí principalmente por el grupo X. El grupo X que está dentro de la cabeza polar, que está unido al grupo fosfato. La función principal de un glicerofosfolípido es ser un componente de membranas biológicas. Los glicerofosfolípidos son componentes de membranas biológicas. La cabeza es polar, queda hacia afuera en contacto con el medio acuoso, y las colas apolares quedan hacia el interior de la estructura porque son lípidos. Como las colas son apolares, son cadenas hidrocarbonatadas, las colas apolares se ocultan al interior formando una zona hidrofóbica y la cabeza polar queda en contacto con el medio externo, que sería principalmente una solución acuosa. Es así como los glicerofosfolípidos pueden generar micelas, liposomas o vesículas o finalmente una membrana, en este caso, celular. Bueno, dijimos que los glicerofosfolípidos derivan del ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es un glicerol, en principio, que tiene unido dos colas de ácido graso, y en el tercer carbono tiene unido un grupo fosfato. El ácido fosfatídico es glicerol, dos colas de ácido graso y un fosfato. Dependiendo del grupo que esté unido al fosfato, tengo etanolamina, y ahí tengo la cefalina. Si uno una etanolamina, aparece la cefalina, que forma parte de la pared del retículo endoplasmático. Si coloco una colina, la colina me va a generar lecitina. La lecitina es el principal fosfolípido de la vaina de mielina y de las membranas de la mitocondria. Si coloco una acenina, es el principal fosfolípido de membrana de glóbulo rojo. Si coloco, por ejemplo, un inositol, ¿ya? El inositol tiene que ver principalmente con la generación de segundos mensajeros, ¿ya? Si coloco por acá abajo un glicerol, el glicerol también es componente de membranas de mitocondria, por ejemplo.
Entonces, dependiendo del grupo que yo adicione al fosfato, aparecen distintos tipos de fosfolípidos. Bien. Cuarto grupo, esfingolípidos. Cuarto grupo, los esfingolípidos. Los esfingolípidos son todos derivados de la efingosina, que es esta molécula que está acá. La efingosina es un CH-OH con una larga cadena hidrocarbonatada, otro CH unido, otro carbono unido a un grupo amino y otro carbono unido a un OH. Entonces tengo un carbono con una cadena lineal, un segundo carbono unido a un grupo amino y un tercer carbono que tiene unido un OH. Esta molécula se llama esfingosina. Los esfingolípidos también tienen una estructura general. La esfingosina, en el carbono 2, donde está el grupo amino, solo puede unir un ácido graso. Los esfingolípidos solamente tienen una cola de ácido graso, que sería la que está dibujada al centro, unida al grupo amino. Y en el carbono 1, donde está el OH, también puede unir un grupo X. Ojo, los esfingolípidos están compuestos de una esfingosina, en el carbono 2 una cola de ácido graso, y en el carbono 1, donde está el OH, un grupo X. Función de un esfingolípido siempre se encuentra en las superficies de las células, siempre se encuentra mirando en la cara externa de las membranas celulares, y su función netamente es de comunicación o reconocimiento celular. Su función es netamente de comunicación y reconocimiento celular. Esa es la función que cumple principalmente. También hay distintos tipos de esfingolípidos. Si nuestro grupo X, que está en el OH del carbono 1, es un hidrógeno, esta molécula de esfingolípido se llama ceramida. Si la cambio por una fosfatidilcolina, se llama esfingomielina, componente principal de la vaina de mielina. Si coloco una glucosa, es un glucocerebrósido. Esa está normalmente en membrana de diferentes tejidos. Si coloco galactosa, se llama galactocerebrósido, está en la membrana de las neuronas. Si coloco un di, tri o tetrasacárido, si coloco diferentes tipos de sacáridos, se llaman lactoceramidas. Si coloco un oligosacárido, es un gangliósido. Al colocar un oligosacárido hablo de gangliósido. Los gangliósidos son componentes de membrana celular. Por ejemplo, dentro de los esfingolípidos, los esfingolípidos generan los determinantes de los grupos sanguíneos. Los esfingolípidos tienen que ver con el grupo sanguíneo. Los grupos sanguíneos son técnicamente gangliósidos. ¿Ya? Están compuestos en ese grupo X, es un oligosacárido. ¿Ya? En los determinantes de los grupos son oligosacáridos. ¿Ya? Entonces, todos mantienen la misma estructura. ¿Ya? En el caso del grupo O, A y B están determinados por el oligosacárido de color celeste. ¿Ya? El antígeno O no tiene ninguno, ni la galactosa N-acetilgalactosa, ni la galactosa. El antígeno A tiene la N-acetilgalactosa y el antígeno B solamente tiene una galactosa. Entonces, el oligosacárido principal lo mantienen, pero la diferencia es un azúcar. En el antígeno B tengo una galactosa, en la misma estructura. En el A tengo un N-acetilgalactosa. Y el O, el dador universal, por ejemplo, no tiene ninguna de las dos. No tiene ni galactosa unida, ni N-acetilgalactosa al oligosacárido. Y esos son los determinantes de los grupos sanguíneos, muy importante a la hora de todo lo que tiene que ver con transfusiones de sangre y todo lo que tiene que ver con la hematología como ciencia. Quinto grupo, los eicosanoides. Quinto grupo, eicosanoides. Estos son hormonas paracrinas. Son todos derivados del ácido araquidónico. Todos los eicosanoides derivan del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido poliinsaturado, es un 24, 20 carbonos, 4 doble enlaces. Y el ácido araquidónico es 5, 8, 11 y 14. Tiene 4 enlaces en esas posiciones. El ácido araquidónico
el ácido araquidónico es el precursor, el ácido araquidónico es precursor, por ejemplo, de los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. El ácido araquidónico es el precursor de tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas. Eso es lo que él produce. Tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas. Estas moléculas son mediadores de respuesta, ¿ya? Por ejemplo, inflamatoria o también de respuesta inmunológica. Entonces, el ácido araquidónico genera eicosanoides. Los eicosanoides son tres principalmente. Los tromboxanos, son los leucotrienos y las prostaglandinas. Estas moléculas son mediadores tanto de respuesta inflamatoria como de proceso inmunológico. Por último, los esteroles. Los esteroles son lípidos que contienen en su estructura química una molécula llamada ciclopentano perhidrofenantreno. Los esteroles son lípidos que en su estructura química contienen el ciclopentano perhidrofenantreno, que es esta molécula que está en la pantalla. El ciclopentano perhidrofenantreno son 4 anillos fusionados. 3 anillos de 6 carbonos, 3 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos, 3 de 6 y 1 de 5, 3 anillos de 6 y 1 de 5, y estos anillos son casi planos y rígidos. Es un anillo plano y rígido, no se puede mover en el espacio. Cualquier molécula que tenga dentro de su estructura el ciclopentano perhidrofenantreno se define como un esteroide. Los esteroides tienen dentro de su estructura el ciclopentano perhidrofenantreno. Y si esta molécula es un lípido, ese esteroide pasa a llamarse esterol. Los esteroles son esteroides que contienen el ciclopentano perhidrofenantreno. Los esteroles son un tipo de esteroide, ¿ya? Por el ciclopentano perhidrofenantreno. Característica general de los esteroles. Todo esterol contiene el núcleo esteroidal. Todo esterol contiene este núcleo, ¿ya? El núcleo es el ciclopentano perhidrofenantreno. Tiene una zona polar que es un OH en el carbono 3. En el carbono 3 tengo un OH. Y ese OH lo hace polar. La única parte polar de un esterol es el OH unido al carbono 3 del primer anillo, el anillo A. Después, en el anillo D, el anillo de 5 carbonos, en el anillo D, tengo en la posición 17 una cadena hidrocarbonatada. En el anillo D, en la posición 17 tengo una cadena hidrocarbonatada, ¿ya? Esa cadena hidrocarbonatada es una cadena ya bien larga, denominada cadena alquílica o alifática, ¿ya? En principio son moléculas altamente apolares, toda la estructura hidrocarbonatada, los anillos más esa cadena lineal que sobresale del carbono 17, provoca que la molécula sea apolar. Su única zona polar es el OH, que está unido al carbono 3. Son moléculas totalmente apolares, ya son insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos y poseen un alto punto de fusión, ¿ya? Tienen una temperatura de fusión muy alta, ya que están compuestas por una gran cantidad de carbonos, ¿ya? Tienen un peso molecular elevado y un punto de fusión elevado. Los esteroles que nosotros conocemos son 3 principalmente. Hay 3 tipos de esteroles en la naturaleza. En la naturaleza tenemos 3 tipos de esteroles. Tenemos el colesterol, que es el esterol más común de origen animal. El colesterol es el esterol de origen animal.
tenemos los fitoesteroles. Los fitoesteroles son 3 esteroles que están presentes en plantas superiores. Los fitoesteroles son los esteroles de origen vegetal en plantas superiores. Los fitoesteroles están compuestos por 3 principalmente: campesterol, citoesterol y el estigmasterol. Dentro de los fitoesteroles hay 3: campesterol, citoesterol y estigmasterol. Y estos son de origen vegetal. Y tengo el ergosterol, que es el esterol, pero en hongos y levaduras. El ergosterol es el esterol de hongos y levaduras, que es precursor de la vitamina D. El ergosterol es precursor de la vitamina D. Entonces, en el humano y en animales tenemos colesterol. En plantas hablamos de fitoesteroles. Y en el reino de hongos y levaduras tenemos el ergosterol, ¿ya? Estamos obviamente más acostumbrados a hablar de colesterol, ¿ya? Bien. Bueno. Los lípidos, en general, los vamos a clasificar en 2 grandes grupos. De acuerdo a su reactividad química, los vamos a clasificar en 2 grandes grupos: los saponificables y los insaponificables, química orgánica. Hay 2 tipos de lípidos, el saponificable y el insaponificable. Los saponificables son los que pueden sufrir la reacción de saponificación. El saponificable es aquel que puede sufrir la reacción de saponificación. Sufre la reacción de saponificación. ¿Ya? Son lípidos que contienen ácidos grasos. Son los lípidos que contienen ácidos grasos en su estructura química. Tengo simples, en donde tengo los ácidos grasos saturados e insaturados. Tengo también las ceras. Y dentro de ellos también tengo los complejos, los fosfolípidos, los glucolípidos y los esfingolípidos. Característica común: todos contienen ácido graso. El otro gran grupo son los insaponificables. El insaponificable es aquel que no puede reaccionar por medio de la saponificación. El insaponificable no sufre reacción de saponificación. Son lípidos que no contienen ácido graso en su estructura molecular. Lípidos que no contienen ácido graso en su estructura molecular. Terpenos, esteroles, prostaglandinas, por ejemplo. Terpenos, esteroles, prostaglandinas son ejemplos. Entonces, ¿cuál es la reacción de saponificación? La reacción de saponificación se da entre un ácido graso y una base fuerte. El ácido graso y la base fuerte forman una sal del ácido graso y glicerol. Forman la sal del ácido graso y el glicerol. La sal del ácido graso es lo que uno comúnmente llama jabón. La sal del ácido graso es el jabón y libera glicerol. Esta reacción de saponificación en química orgánica es la que produce jabón. La grasa que tengo en la primera reacción sería un triglicérido. Si ustedes se fijan, acá tengo un triglicérido. ¿Dónde encuentro triglicéridos? En aceites, en mantecas, en grasa de animal. Triglicérido más hidróxido de potasio, base fuerte, más temperatura, produce que se descomponga en la sal del ácido graso. Esto se va a hidrolizar y se va a obtener el ácido graso unido con el potasio, que es lo que uno llama sal del ácido graso, y libera glicerol. Entonces, la sal básica del ácido graso es lo que uno llama jabón. Esto es lo que uno llama jabón. Por ende, a partir de un aceite comestible, por ejemplo, o a partir de una grasa comestible, por ejemplo, yo puedo, por medio de esta reacción química, obtener jabón. ¿Ya? Ejemplo: tripalmitato de glicerina más KOH, palmitato de potasio más glicerol. Los jabones son las sales básicas o sales alcalinas de los ácidos grasos. Cualquier ácido graso que sufra
cualquier lípido que pueda realizar este proceso químico y formar jabón, es un lípido que contiene en su estructura química glicerol. Y esos lípidos son denominados saponificables. Si el lípido no contiene ácido graso, no puede sufrir esta reacción química.